Prometto può capire che stavo bene, se tu lo parli miezzo americano. Como todo viejito amargado y mamador de cine que se respete, odio a los Minions. Parte de ese desagrado es bastante mezquino, he de admitir, ya que si no fueran tan populares, tanto como para el público infantil como para tías en Facebook, al grado de verlos hasta en la sopa, tal vez me sería más fácil ignorarlos, como otra de tantas franquicias infantiles que me son indiferentes. El punto es que estaba listo para pasar un muy mal rato con Minions y monstruos, para después venir a hacer berrinche aquí y hablar pestes de una película de la que no soy ni de cerca su público objetivo. Es por esto que me siento incómodo, sucio y muy confundido al decir en voz alta que esta película sí me gustó. En Minions y Monstruos, veremos a las molestas criaturas amarillas adentrándose en el mundo hollywoodense. En su búsqueda de encontrar a un amo malvado al que servir, los Minions confunden a un actor con un villano de verdad, por lo que comienzan a seguirlo durante la filmación de una película. A pesar de provocar un caos, los Minions se convierten en un éxito en la pantalla, volviéndose rápidamente famosos en Hollywood. Queriendo hacer su propia película, James, Henry y Ed, un trío de creativos Minions, comienzan a planear el rodaje de su propio proyecto, para el cual se lanzan en busca de monstruos de verdad para servir como los antagonistas de su cinta. Solo pido que me dejen terminar antes de que decidan encerrarme en un manicomio y perder la llave. Minions y Monstruos es una película hecha para dos demográficos completamente opuestos. Molestos niños pequeños que adoran los chistes tontos y mamadores de cine pretenciosos que aman la historia del medio. Lo que es inaudito es que hace un buen trabajo dándole gusto a ambos grupos por igual. De forma muy condensada, convirtiéndola en una serie de sketches, la cinta hace un recuento de la historia del cine, comenzando con cosas como la llegada de un tren a la estación de los hermanos Lumière de 1895, pasando por iconos del cine mudo a principios del siglo XX, como Charlie Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd, eventualmente incluyendo la innovación que fue el cine sonoro a finales de los años 20. No es que sea muy innovador que digamos, la cinta casi siempre se limita a añadir a los Minions a escenas icónicas del cine, o directamente los hace reproducirlas con los engendros amarillos como protagonistas, lo cual termina funcionando bien. Por supuesto que un niño pequeño no entiende ni le interesa comprender las referencias a la historia del cine, solo quiere ver a los Minions haciendo payasadas, pero en este caso un elemento no está peleado con el otro, haciendo dichas referencias y presentando la comedia física característica de estos personajes al mismo tiempo. Ver icónicas escenas de tiempos modernos de Charlie Chaplin agregándole Minions es algo que, por sencillo que sea, funciona bien, entiendas la referencia o no. Quizá todo esto suene aburrido para un niño pequeño, pero no lo es debido a que, en todo este recorrido por la historia del cine, los personajes no dejan de hacer payasadas y usar esa comedia física tan característica que los hizo populares para empezar. Sin embargo, la propia película sabe que esta pseudo clase de historia no será suficiente para mantener la atención de un niño hiperactivo, por lo que la segunda mitad de la película es algo más, llamémosle, tradicional en referencia a los propios Minions. La segunda mitad se enfoca más en chistes bobos y sin sentido, y aunque más de uno sí me hizo girar los ojos, prácticamente todos los que tienen que ver con pedos o chistes de traseros, lo cierto es que la comedia física sí es graciosa en su mayoría, recordando esa energía caótica y desenfrenada de las viejas caricaturas de los Looney Tunes, por poner un ejemplo. Aunque la segunda mitad sí se dedica a seguir una narrativa, esta se da el lujo de ser mucho más absurda en comparación a lo que vimos al principio. Mucho de la comedia sí cae en lo irracional, con subtramas que parecen completamente ajenas a la historia principal, como lo son las aventuras románticas de un sujeto que podría ser un entusiasta de la ciencia ficción o un robot extraterrestre real. No hay forma de saberlo con certeza, y sin embargo, todo termina cerrando en un final entretenido que, sin dar ningún detalle, hace que todo ese absurdo y sin sentido tenga una buena razón de ser, convirtiendo todo en algo así como un caos controlado. Quizá la más grande crítica que podría hacerle a la película, además de su insistencia en hacer chistes de culos, es que para estar en el título, los monstruos no tienen un papel tan importante que digamos. Sin contar a Gumi, que está diseñado para vender juguetes de una versión tierna de Cthulhu, el resto de personajes monstruos no aportan mucho que digamos. Digo, uno de ellos se convierte en una pieza central de un tercer acto muy colorido y repleto de acción cómica, pero las criaturas que son algo así como un tiburón gigante y un pulpo respectivamente, no tienen mucho que hacer aquí y terminan siendo poco más que modelos graciosos de tropos de monstruo gigante.
No pienso negar que mi gusto por Minions y monstruos se debe a que apela a mis muy particulares intereses, y me refiero al uso de la historia del cine como marco narrativo, no a chistes de pastelazos y traseros. No me malentiendan, no es que esto sea un estudio profundo de la industria, la prioridad no deja de ser el humor absurdo y la comedia física de los Minions, algo que por momentos sí es exasperante. Lo que digo es que las constantes referencias a hechos y personajes de la historia del cine me dieron algo a que aferrarme y no depender del trillado e infantil humor de estos personajes para mantener mi atención. Agreguen su constante humor metatextual y casi creo que esta película fue diseñada en un laboratorio para que me fuese imposible odiarla, por más que en el fondo quiera hacerlo. No deja de ser una cinta pensada para un público infantil que, seamos honestos, no es muy exigente que digamos, pero Minions y monstruos logra ser entretenida para cualquiera, incluyendo y de forma completamente inesperada, cinéfilos pedantes, amargados y arrogantes como yo. Minions y monstruos. 3 de 5. Buena. Ya se la saben, hoy toca ranking de no tan buena a mejor en lugar de recomendaciones. En último lugar está Mi Villano Favorito 4. Una serie de sketches inconexos que finge ser una película, pero que en realidad está diseñada para niños con déficit de atención que probablemente preferirían ver esta cosa en segmentos en TikTok. Luego tenemos Mi Villano Favorito 3. Con la gastada idea de que cuando se te acaba la imaginación, solo mete al hermano gemelo perdido de un personaje y ya. Le sigue Minions, nace un villano, dándonos una historia de origen que nadie pidió y que en realidad a nadie le importa. Después tenemos Minions, que se limita a poner a estos personajes en varias situaciones chuscas y ya. Creo que aquí todavía no se gastaba tanto esa fórmula. El tercer lugar se lo queda la original Mi Villano Favorito, que desafortunadamente desató la maldición de los Minions al mundo, pero eso no quita que sea una buena película. La medalla de plata es para esta entrega, Minions y monstruos. Sí, ya sé que es muy arbitrario, pero cuando una película me hace taparme la boca para ahogar una carcajada por hacer un chiste sobre Ciudadano Kane, es que la cinta sabe lo que hace. Y al primer lugar se lo queda Mi Villano Favorito 2, aunque admito que también es puro gusto personal. ¿Qué puedo decir? El macho sigue dándome risa incluso más de 10 años después de verlo por primera vez. Look, it's a piggy! A piggy! Oink, oink. You pigs bite? Can't you guys sit still and be quiet, even for a few minutes?